días, amigos, amigas. Asambleísta Soledad Buendía, representante de las parroquias rurales de la provincia de Pichincha, compañero Edwin Niño, director ejecutivo del CUNCOPE, compañera María Caridad Vázquez, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, compañeros, compañeras. Muchas gracias por la invitación. En esta mañana vamos a tratar de revisar de manera muy condensada las principales variables que caracterizan el momento, la coyuntura económica del país. Aquí les traigo primero un mapa conceptual muy rápido en el que se describen lo que está ocurriendo con la economía en este momento. Se ha reducido el ritmo de la producción, están afectados los indicadores de empleo, hay una caída real de la inversión. A su vez, tenemos una inflación acumulada durante los últimos 20 años, durante el periodo de dolarización, durante los últimos 16 años, que ya está afectando en términos concretos a los precios relativos del país en relación a nuestros países vecinos. Es decir, sin mediar la actual coyuntura compleja de precios internacionales, la inflación interna del país ya impacta en la economía de los hogares. Tenemos una revalorización del dólar que ha afectado a la competitividad del país y tenemos, por supuesto, una caída de los precios de nuestros productos en el exterior que han reducido la liquidez de nuestra economía. Liquidez que es vital, puesto que como no podemos imprimir moneda, tenemos que vender productos para que ingresen dólares a la economía y la economía pueda funcionar. Técnicamente estamos en recesión, aunque el Banco Central aún no lo publica, porque hay un trimestre en el que crecimos el 0,1%, pero todos los últimos 4 trimestres hemos caído. ¿Sí? El gobierno argumenta que esto está relacionado con una dificultad temporal, y esto es correcto. Lo que estamos viviendo es un problema temporal, muy vinculado al precio del petróleo, a la revalorización del dólar, a los precios de los commodities y a la situación económica de China, Europa y Estados Unidos en este momento. La oposición, o bueno, otra parte del país, lo que argumentan es que lo que estamos viviendo, este momento económico, está más relacionado con altos impuestos, un excesivo gasto público, problemas de endeudamiento agresivo e innecesario y altos niveles de corrupción. Y a continuación vamos a comenzar a revisar estas que constituirían las principales variables, un mapa conceptual de lo que está ocurriendo en este momento en la economía del país. Estas son las variables que vamos a revisar relativamente rápido. Producción, empleo, inflación, los precios, el tema del dólar y las devaluaciones de los países vecinos, cómo estamos en el tema de la carga impositiva en el país y unas cifras de nuestra balanza de pagos. La primera idea central que quiero dejarles esta mañana es que la economía funciona en ciclos. La economía opera en ciclos. Y lo que estamos viviendo ahorita es la fase descendente del ciclo de la economía ecuatoriana. Los ciclos en Ecuador duran de 48 a 60 meses. Ese es el promedio histórico de nuestros ciclos. Eso quiere decir, como vamos a ver en unas láminas más adelante, que Ecuador, independientemente de la situación económica internacional, le tocaba, por su historia, por su estructura económica, por el agotamiento del motor de la economía, que fue la construcción durante estos últimos 10 años, ya le tocaba entrar en una fase recesiva del ciclo económico, agudizada por los factores internacionales. Ahora, les muestro el ciclo económico de Rusia, para que ustedes vean lo que ha ocurrido en Rusia desde el año 91. Una gran fase de crecimiento por debajo del promedio, o por debajo del cero inclusive, una fase de crecimiento importante durante la década anterior y una caída. Otra vez, esto de aquí es un ciclo económico. A continuación les muestro el PIB de España. Igual, ustedes pueden ver el comportamiento del PIB de España desde 1970. Y lo que se comporta es en ciclos. A continuación, podemos ver el ciclo económico desde el año 80 en México. Y también podemos observar que hay ciclos. Pero aquí hay una primera constatación, que los ciclos de los países anteriormente mencionados son más largos. Como pueden ver en el caso de México, los ciclos son más cortos. Esto más parece un enfermo cardíaco. Bueno, esto es lo normal en economías como la mexicana,
o en economías como la ecuatoriana. Los ciclos son más cortos, son de caídas y subidas más pronunciadas. Eso es porque dependemos mucho, la economía mexicana y nuestra economía, dependemos mucho de los precios de los productos de nuestras materias primas. O de nuestros productos industrializados, incluso como en el caso mexicano. Es decir, dependemos de la demanda de los países desarrollados y eso guía el comportamiento de nuestras economías. Por eso estos comportamientos cíclicos están apretados en economías como la nuestra. Y aquí está el ciclo de Ecuador, ¿sí? Para que lo veamos. Y esto viene para acá, simplemente tiramos para atrás una recta y lo podemos ver hasta el año 80, 70 y para acá. Esto de aquí es el año 2006. Permiten verificarlo, esto de aquí es el año 2006, ¿sí? Y este es el ciclo que hemos vivido en los últimos 10 años. Una fuerte caída en el año 2008-2009 y desde el 2010 comenzamos un crecimiento que lo sentimos todos los ecuatorianos, puesto que cayeron todos los indicadores, mejoraron todos los indicadores de empleo, cayeron todos los indicadores de pobreza, como no lo habíamos visto en el pasado. Este crecimiento fue un crecimiento no visto en la historia reciente de la economía ecuatoriana, esto que vemos aquí, este periodo de aquí de crecimiento, ¿sí? Y comenzamos a caer alrededor del tercer trimestre del año 2014. En ese momento la economía comenzó a frenarse y de ahí para acá comenzamos una espiral descendente. Lo que ven a continuación aquí son los siguientes, el año 2016 y 2017, y esta área está sombreada puesto que son proyecciones. Si el impacto de lo que el gobierno está haciendo junto con la Asamblea Nacional, ¿sí? Debería de verse en la siguiente fase del ciclo. Lo que estamos argumentando es que si la economía se ha movido en ciclos, ya estamos en la parte baja del ciclo, es momento también por la historia, por la frecuencia de los ciclos económicos en la economía ecuatoriana, es momento de recuperar la economía. No puede seguir, esto que estamos viviendo, no puede seguir mucho tiempo más, a no ser que los precios internacionales de nuestros productos, petróleo y los demás, sigan bajos. Y vamos a ver a continuación algunas proyecciones de eso. Entonces aquí hay dos posibilidades. Que el ciclo durante el 2016-2017 se quede aún por debajo de cero, pero recuperándose, o hay la posibilidad de que demos un salto que nos permita recuperar la economía desde finales de este año. Eso sería lo más interesante que podría ocurrirnos. Digamos, depende muchísimo de los precios de las materias primas que vendemos. Aquí está el PIB real del Ecuador, desde el año 2006 al presente. El PIB real significa que aquí están descontados los precios. Si no descontamos los precios, la economía ecuatoriana pasó de alrededor de 49.000 millones en el año 2006 a 100.000 millones en el año 2015. Quiere decir que la economía ecuatoriana más que se duplicó en su tamaño, ¿sí? En 10 años. Eso es un comportamiento realmente increíble en términos económicos. O sea, eso es algo solo visto en economías como la China, donde algunas ramas de actividad llegaron a crecer 20-30% en algunos semestres. Igual, en el caso ecuatoriano, esta multiplicación de nuestro Producto Interno Bruto está relacionado con la importantísima inversión pública realizada durante estos 10 años. Hay personas que argumentan que la renta petrolera ha llegado a 200.000 millones de dólares. Yo no tengo una cifra cerrada al respecto, pero sumamos que son 200.000 millones de dólares por un momento. El problema de la economía ecuatoriana es que de cada 100 dólares que producimos, ¿sí? Alrededor de 60 se van en importaciones. Eso quiere decir que si tuvimos una renta petrolera de 200.000 millones de dólares, ¿sí? Más de 100.000 millones se fueron, alrededor de 120.000 millones se fueron en importaciones. Ese dinero no se quedó aquí, pero el resto se quedó moviéndose en nuestra economía, y eso que se quedó moviéndose en nuestra economía, impulsado por la obra pública del gobierno, se convierte en la posibilidad de que el Ecuador, en términos reales, haya crecido su economía de manera muy importante, pero en términos nominales, incluyendo precios, haya pasado de 49.000 millones a cerca de 100.000 millones de dólares. Un salto realmente impresionante. Este es otra vez el comportamiento económico del país por trimestre desde el año 2006. Otra vez les muestro el mismo ciclo, pero aquí los traía para que podamos ver las cifras a marzo de este año. La cifra a marzo de este año, lamentablemente, fue una caída del Producto Interno Bruto de menos 3%, que es el peor resultado que hemos tenido en toda la dolarización. Eso es cierto, y esto lo que está reflejando
es que los precios de los productos no se están recuperando a la suficiente velocidad, los precios de los productos que vendemos al mundo. Pero además, que hay un problema interno en nuestra economía, y aquí les traigo como hipótesis la explicación de por qué estamos en donde estamos en este momento. Bueno, cayó el precio del petróleo, sí, correcto. ¿Cómo eso se expresa en la economía real? Bueno, lo que ocurrió fue que el principal comprador de bienes y servicios de nuestra economía, que es el gobierno central, dejó de pagar proveedores por un tiempo. Ya está volviendo a pagar proveedores, ¿verdad? Y los principales proveedores que dejó de pagar de manera inmediata por sus facturas muy altas fueron los de la construcción. La construcción en la economía ecuatoriana fue el motor durante estos 10 años, lo que movió la economía. Llegó a crecer en el año 2012, solo la rama de actividad construcción llegó a crecer en un 22%. Algo jamás visto en la economía ecuatoriana, jamás, desde que tenemos cifras de cuentas nacionales, desde que existe el Banco Central, jamás una rama de actividad ha crecido 22%, ¿sí?, en un periodo tan corto de tiempo. Insisto, cifras solo vistas en economía como la economía china. O sea, realmente lo que hizo la construcción en Ecuador fue empujar, porque para todos es conocido el impacto que tiene el sector construcción, la rama de actividad de construcción, en términos de encadenamientos. Puesto cuánto empleo genera de manera directa e indirecta y cuántos insumos necesita de todo nivel, hasta nivel industrializado. Entonces los encadenamientos que tiene, como se dice técnicamente, hacia atrás y hacia adelante el sector construcción, se paralizaron. El momento en que el principal comprador de bienes y servicios dejó de pagar. El problema de recuperar el sector construcción para que vuelva a ser el motor de nuestra economía es que en esa específica rama de actividad, para que vuelvan a arrancar los motores, toma menos de 2 a 3 años. Eso quiere decir que las medidas que hemos tomado, si permitirían que el sector construcción o que permiten que el sector construcción se recupere, vamos a ver los resultados de eso recién en 2018 o 2019. Pero lo que es seguro es que esta hipótesis que les traigo explica que finalmente, al momento de que la construcción se detiene, pensemos en un árbol. El momento en que el tronco comienza a debilitarse, las hojas comienzan a afectarse y algunas ramas más distantes también.